Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos todos juntos diciendo estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Rey HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. ¿De qué forma abrió su boca para hablar el Señor? La respuesta la encontramos en el Salmo capítulo 78, que le voy a pedir a la hermana Gaby que lo tenga usted como base, ¿sí? Sí. En el Salmo capítulo 78, déjala esa nomás ya hasta la parte final. En el Salmo capítulo 78, versículo 2, dice la palabra del Señor: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es palabra del Señor y la gloria sea su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te damos la gloria, Señor, por tu bendita y hermosa palabra, Señor, que nos compartes cada vez que queremos ministrar y estar compartiendo con todas las personas a través de la radio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Abriré mi boca en proverbios. Entonces la consigna, ¿de qué forma abrió su boca para hablar el Señor? Acá tenemos la respuesta. Abriré mi boca en proverbios. Ustedes saben que los salmos, los salmistas, eran proféticos. Las cosas que le pasó en los 3 años de ministerio del Señor, mayormente en la cruz, todo fue para que se cumpliera la Escritura. Por eso presten atención en la parte final de lo que va a decir el mismo Señor referente a este texto bíblico, ¿sí? En la parte final. Pero usamos como base entonces, queridos hermanos, a partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Amén. Sé que están preparados, queridos hermanos, así que vamos a estar compartiendo con todos vosotros el desarrollo de esta enseñanza. Muy bien, ¿de qué forma abrió su boca el Señor? Y hemos escuchado que la base, ¿qué nos dijo? Abriré mi boca en proverbios. Ahí está, abriré mi boca en proverbios. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Diga conmigo, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Entonces, todos escuchamos hablar de los proverbios de Salomón, pero acá, ¿quién va a abrir la boca? ¿Salomón o va a abrir proféticamente el Mesías Yeshua, Jesús? Yeshua. Yeshua. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que aprender para poder entender el trasfondo de este texto bíblico y aún más el trasfondo de todo lo que venimos escuchando, todos los que son cristianos, que a veces escuchamos, tengo 40 años, tengo 50 años, 60 años de ministerio, tengo. Pero, ¿qué significa proverbio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Quizás muchos ya lo saben, o quizás no. Diga, si viviéramos en Jerusalén, sí. Si viviéramos en Jerusalén, sí. Como somos argentinos. Como somos argentinos. Y tucumanos. Es medio difícil saber. Es medio difícil saber. Pero sabemos que el Señor está permitiendo, le contaba a la congregación el domingo, que me ha dado esta forma, porque el Señor es judío, dice en Juan 4. Y el apóstol Pablo, cuando está siendo juzgado en Hechos capítulo 26, dice, me apareció el Señor, le dice al rey Agripa, y me habló en voz hebrea. Entonces todo eso me fue llevando a piezas para que yo empiece a predicar de esta forma. Porque uno me dice, ¿por qué dice una prédica que no se entiende? Diga, sí se tiene que entender. Sí se tiene que entender. O sea, el Señor hasta el punto que me llevó del linaje de la sangre de mi esposa es de hebreos. El padre, o sea, Misael, que es uno de los amigos de Daniel, el libro de Daniel. Entonces, el Señor me fue llevando a muchas cosas hasta el punto que incluso van a escuchar que cantamos en hebreo y dice, pero ¿por qué la cortina Yeshua? ¿O por qué el ministerio se llama Somos de Yeshua? Y eso es por revelación. No es que a mí se me da la gana. No, todo se va juntando las piezas. Amén. Entonces, el Padre Nuestro también. Claro, el Padre Nuestro lo hacemos en hebreo. Entonces todo eso y muchas cosas que la gente que se acerca
Está el que quiere saber y está el que dice, no, es un poco confundido todo esto, pero en realidad no es así. La realidad de todo esto es que es bueno saber el trasfondo del original, porque la iglesia, las Biblias, cuando uno estudia la teología bíblica, sabemos que el Nuevo Testamento del griego, el Antiguo del hebreo, pero sabemos que también todo partió de la iglesia católica, con Constantino y toda la historia que en algún momento hemos hablado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a buscar del original. Por eso a veces se hace hincapié, a veces suele molestar cuando yo digo, no es Jehová, es una traducción, es Yahweh. Entonces todo eso, Dios quiere que se sepa. Es el Señor que quiere que se sepa sus raíces, porque tenemos que seguir sus pisadas. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra proverbio del hebreo? Diga conmigo, se pronuncia mashal. Se pronuncia mashal. Ahí está, mashal. Entonces, ¿qué significa esta palabra mashal? Quiero que tomen nota y diga conmigo, refrán. Refrán. Dicho. Dicho. Sabio en enseñanza. Sabio en enseñanzas. Ahí está, es un dicho, querido hermano, sabio, pero es un dicho sabio ¿en qué? En enseñanza. Eso tienen que saber ustedes, que es un dicho sabio en enseñanza. Por eso, queridos hermanos, en este desarrollo vamos a ir, voy a empezar, voy a poner esto acá porque necesito ir viendo el tiempo, porque por ahí me engancho yo y... Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, en el versículo 10 al 12, empieza diciendo... Entonces, dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué le hablas en parábolas? Y usted diga, ¿qué tiene que ver con el proverbio con la parábola? ¿Qué tiene que ver el proverbio con la parábola? Diga mucho. Mucho. Porque del hebreo, la palabra parábola, significa mashal. Significa mashal. Que es refrán dicho. Sabio en enseñanza. Sabio en enseñanza. Y la palabra proverbio. También significa mashal. Que indica lo mismo. Entonces se está cumpliendo el Salmo 78.2. Se está cumpliendo el Salmo 78.2. Cuando dice. Abriré mi boca en proverbios. El Señor abrió su boca con sabiduría. Enseñó con sabiduría. Amén. Entonces él empieza su ministerio y empieza a hablar y de repente empieza a presentar las parábolas. ¿Alguien la entendía? No. Hasta el punto que en el versículo 11, ¿qué le dice a sus discípulos? En el 11. Él le dijo. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os sea dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Ahí está. Entonces el Señor primeramente dice, se acercan los discípulos porque lo estaban escuchando, que es la parábola del sembrador. Ahí nace, tiene un montón de parábolas, el capítulo 13, y no entendían ellos, nadie entendía. Y muchos hasta el día de hoy escudriñan que el significado de las palabras, tiene mucho estudio todo el tiempo. Pero en realidad las respuestas están en la misma Biblia. Hay que escudriñar. Debe, por supuesto, él mismo le pone el significado de esa parábola. Por lo tanto, yo siempre les digo a todos los pastores, no sé quién, pero sí, el Señor sí, digo, no expliquen nadie el significado de la parábola del sembrador porque ya lo explicó el Señor. O sea, no hay que agregar más nada porque ya está explicada. Esa parábola está explicada. Lo explica en el mismo capítulo. Entonces en el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Y tendrá qué cosa? Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es muy parecido a lo que está en Mateo 5, o sea, la parábola de los talentos. Pero resulta que en la parábola de los talentos, es otro el enfoque. O sea, este versículo, que es igual, la misma palabra que está en Mateo 25 con la parábola de los talentos, es diferente lo que está indicando. Porque cuando acá dice, porque a cualquiera que tiene, ¿y qué tenían en ese momento los apóstoles? Diga conmigo, al Señor. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará. Entonces yo tengo al Señor, entonces ¿qué se me va a dar? Se me va a dar. Sí. Y tendré más. Pero al que no tiene, acá el peligro es para el que no tiene al Señor. Aún lo que tiene se le quitará. Es decir, muchos tienen mucho. Está la parábola. Del hombre que
que le fue bien en las finanzas, del hombre que le fue bien en las finanzas, construyó más granero, construyó más se granero, quiso tomar las mejores vacaciones, quiso tomar las mejores vacaciones, se quiso ir a Tucumán se quiso ir a Tucumán y le dijeron, y le dijeron, no, mejor dicho, se quiso ir a descansar en Santiago del Estero. se quiso ir a descansar a Santiago. Dice, hoy vienen por ti y se te quitará la vida. Pero entonces, ¿para quién quedará, dice, todo lo que has provisto? Entonces, en Juan 15:5 dice, separados de mí. Nada podéis. Entonces, ¿qué está queriendo decir entonces acá? Cuando dice, pero al que tiene aún lo que tiene se le quitará, es cuando estamos fuera de la protección del Señor. Entonces, todo lo que queramos construir lo vamos a perder, incluso perdemos el alma, perdemos la vida, podemos perder todo. Y uno puede decir, nah, hay gente que se murió rico, hay faraones que se murieron, sí, pero han perdido lo más valioso. Sí. Y para nosotros el vivir es Cristo, el morir siempre va a ser ganancia. Amén. Entonces acá los apóstoles están preocupados porque están hablando en parábola, está hablando en parábola, pero dice, quédense tranquilos, yo a ustedes les voy a explicar el significado de la parábola. A ustedes se les ha dado y se les ha concedido que puedan entender qué significan las parábolas. Y qué privilegio. Qué privilegio. Porque siempre, cuando uno lee Mateo 5 y Lucas 6, que es el sermón de la montaña, y dejando a la multitud, le hablaba a solas a los apóstoles. Y a ellos les decía bienaventurado, pero era porque bienaventurado, ¿por qué? Porque se le estaba revelando los misterios. Porque hablar en proverbios, hablar en parábolas, que yo ponía el ejemplo, ¿cuál sería? Porque significa refrán. Vamos a decir un refrán así, si alguien quiere mandar algún mensaje con algún refrán que haya escuchado. Casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Y así un montón de cosas que se puede decir. Ahora, en el mismo capítulo de Mateo capítulo 13, en el versículo 15 está la respuesta a todo esto. ¿Por qué el Señor abrió su boca en proverbios? ¿Por qué el Señor abrió su boca en una forma mashal? El título del día de hoy, queridos hermanos, es justamente, quiero que anoten, Mashal, los proverbios sabios del Señor. Así va a ser el título. Mashal, los proverbios sabios del Señor. Ese es el título que vamos a estar compartiendo en este día. Ahora, en el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo, ¿qué pasó con el corazón de este pueblo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Ahora viene la parte, el por qué habla en parábolas, en proverbios. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está demandando? Él quiere sanar, Él nos quiere sanar, pero y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Con qué quiere que entendamos? Con el corazón. Con el corazón. Ahora entiendo por qué muchos no entienden. Ahora entiendo por qué muchos no entienden. Porque no abren su corazón. Porque no abren su corazón. Entonces, las parábolas y los proverbios, ¿quién la podía entender? Diga conmigo, los que abrieron el corazón. Los que abrieron su corazón. Entonces, en este tiempo hay muchas personas que se congregan y no abren el corazón al Señor. Hay muchos ministros que no logran asimilar y entender qué significa la palabra porque no abrimos el corazón. Por eso no entienden. Entonces no puedo entender. Claro. Una de las cosas que yo descubrí en mis años de peregrinar cristiano, ¿sí?, es que me he encontrado con muchas personas que están hace 50 años y todavía no abrieron el corazón. ¿Qué? Sí, no pueden entender las escrituras. O sea, se encierran, se encapsulan en algo y creen que es así como está. Y no. Si no le pone el texto bíblico tal que te diga así a gran voz, el Señor en la parábola te lo decía todo clarito o vos lo tenías que entender. Lo tenías que entender. Tenías que interpretarlo. Claro. Pero ¿qué dice acá? Y con el corazón entiendan. Entonces, ¿quién va a interpretar los proverbios y las parábolas? El mashal, ¿quién lo va a interpretar? El que abre el corazón. Entonces, yo sé cuando una persona que tengo frente mío no abrió su corazón. ¿Por qué lo sé? Porque conozco la Escritura y sé que la persona no quiere entender y se encierra en eso. Porque me ha pasado cuando di una enseñanza acerca de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, él es presentado con el jefe de los eunucos. Entonces yo dije, bueno, si es presentado el jefe de los eunucos, Daniel fue castrado y sus amigos también. Entonces las personas me dicen, no, Daniel no fue castrado.
Entonces, como no escudriñó, ¿dónde está la respuesta de que Daniel fue castrado? Diga conmigo, en Isaías 39, versículo 7. En Isaías 39, versículo 7. Entonces, en Isaías 39, 7 explica el por qué fueron eunucos, porque entraron dentro de lo que es el reino de Nabucodonosor. Y los hombres que estaban dentro de los reinados adentro, que eran príncipes, que eran sabios, que eran magos, ¿qué les pasaba? Diga, eran castrados. Eran castrados. Entonces, en el capítulo 1 de Daniel, ¿qué le presentaron? ¿El jefe de quién? ¿De los mecánicos? No. Pero póngale que sea de mecánico, ¿qué se iban a dedicar? Y a la mecánica. ¿Y si era peluquero? Y a la peluquería. ¿Y si era cirujano? Y a operar. ¿Si era pastor? A cuidar A ovejas. cuidar Y si le presentaron al jefe de los eunucos, entonces ¿qué Iba iba a a pasar? ser castrado. Iba a ser castrado y estar con el jefe, que era el que los comandaba, los guiaba y le llevaba, le enseñaba los libros, porque ahí estaban los sabios nada más, no es que estaba cualquier pelagato ahí. ¿Sí? Ahí estaban. Entonces, queridos hermanos, todo eso, ve esos detalles. Entonces la persona, a veces vos les querés explicar y no abren el corazón. Se encierran, no, pero el libro de Daniel no dice en ningún lado. Bueno, pero tampoco en ningún lado dice que tuvo esposa. Tampoco en ningún lado dice que tuvo esposa. Y que tuvo hijo. Y que tuvo hijos. Entonces, pero hay una película Pero hay una película que dieron de Daniel, que dieron de Daniel, una novela, una novela, y tenía hijo ahí. y tenía hijos ahí. Se ve que no estudió el director. Se ve que no estudió el director. Claro, porque le ponen hijo. Y entonces eso confunde a la gente también, porque Claro. muchas de las series, si el director no estudió las escrituras, va a cometer muchos errores. Ahora, ¿a dónde hay un ejemplo de esto que estoy hablando? En 1 Corintios capítulo 2, quiero que tomen nota. El por qué dice con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces la persona se va a convertir cuando entienda con el corazón, y también se va a convertir, no se olviden que acá acaba de decir, lo sana inclusamente. Y hay un ejemplo muy claro que pone el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces yo ahí me puedo dar cuenta qué espíritu tiene la persona. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios? El que tiene el Ruach HaKodesh. El que tiene al Ruach HaKodesh. Y en el versículo 12 termina diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿yo sé lo que Dios me ha concedido? Sí. ¿Qué me ha concedido? El Espíritu Santo, para poder saber y entender, pero tengo que abrir el corazón. Ajá. ¿Entiende? Amén. Entonces el pueblo, cuando viene a Israel, estaban todos con el corazón duro. Los maestros de la palabra, por eso en Juan 3:10, eres tú maestro y no entiendes estas cosas, le dijo Nicodemo. Entonces él tenía que nacer de nuevo, tenía que abrir el corazón para entender las escrituras. A los apóstoles le decían después del tercer año del ministerio, cuando resucita, dice, y entonces le abrió el entendimiento para que entiendan la escritura. Y soplando en ellos le dijo, reciban el Espíritu Santo, en la resurrección en Juan 20, versículo 22, exactamente el versículo 22. Entonces no podían entender antes si no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? En este momento los hermanos lo están recibiendo, porque Amén. el Espíritu Santo, ¿qué es? La palabra. La palabra. Amén. Entonces no se trata de soplarse botella, no se trata de cosas raras, se trata de recibir la palabra escruñada. Y eso es lindo lo que está pasando, que muchos están haciendo esas cosas. O sea, ya muchos se empezaron a preocupar por escudriñar, y no es que van a las congregaciones y llevan un texto para querer endulzar a las personas. No se trata de endulzar a nadie, se trata del Señor. Se trata del Señor. Y de su verdad. Y de su verdad. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 14, 13 y 14 dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dígame, ¿quién le enseñó a usted, pastor? ¿Quién le enseñó a usted, pastor? Y bueno, yo estudié en distintos lugares, teología, tuve buenos profesores, pero me di cuenta que todo tenía un techo y que solamente la comunión individual con el Espíritu Santo me podía llevar al conocimiento pleno. Amén. Entonces el apóstol Pablo que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con ¿qué? Con las que enseña el Espíritu. ¿Acomodando qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Entonces yo cuando traigo una enseñanza, ¿qué estoy acomodando? Lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo que diga que antes no entendía, luego entendió. Pero ¿con quién tuvo que tener un encuentro? Con el Señor.
El Señor le sale al encuentro en Hechos 9 Amén. porque persigue a la iglesia. Y ya lo saben mucho, pero es terrible, pero termina siendo un gran hombre de Dios, instrumento de Dios. Amén. En el versículo 14 queda muy claro porque dice, pero el hombre natural, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ahí del está espíritu. el tema. La persona natural no abre el corazón. Por lo tanto, cuando vos le hablas en términos de mayal, en este momento dice mayal, dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué mayal? Mayal. Aunque parezca que diga, ¿qué me importa a mí? No te tiene que importar. O sea, nos tiene que importar lo original. Entonces, cuando uno te habla en términos mayal, por más que no te entienda, vos tenés que seguir hablando en ese término. Porque ¿a quién le estás hablando cuando hablas mayalmente? A los que abren el corazón. A los que abren Entonces el hay gente del corazón. otro lado que está escuchando, que sí le interesa, presta atención, pero está el que te va a criticar. No importa, el Señor lo perseguían, pero mayormente al Señor, ¿quiénes perseguían? Diga, los mismos de la iglesia. Lo mismo de la Entonces, iglesia. yo sé que el mayor problema no voy a tener con las ovejas. ¿Con quién voy a tener siempre problema? Con los pastores. Con los pastores, con los diáconos, con los líderes, por un montón de detalles, porque así está estipulado también. Ahora, ¿mi familia va a ser la que más le va a gustar lo que hago? No. No, porque nadie es profeta en su tierra. Entonces hay un montón de cosas que ya la Biblia te lo dejó muy clarito, pero acá que deja claro que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él que son locura. Entonces en este momento pueden ir en un auto viajando, los 050 van escuchando esta radio. Y hay gente que asimila y entiende, y está el otro que dice, oh, los tarados, esto, aleluya, gloria a Dios, Los locos, dicen. y así, tú vas a decir, es un hombre natural. Son locura para él. Dice, y no las puede entender. Otra vez el domingo te vas a ir a que te laven el cerebro en esa iglesia. Abajo del agua me dijeron ayer, ¿vas a ir? Vas a ir bajo el agua. Entonces lo que le dijeron a eso que son personas naturales. Naturales. Ahora, ¿abrieron el corazón? No. No. Y usted lo sabe. Entonces, porque se han de qué, dice acá. Se han de discernir, porque se han de discernir espiritualmente. espiritualmente. Entonces, espiritualmente. O sea, la clave de todo esto, ¿dónde está? En el versículo 15 y 16. Entonces, cuando uno te pregunta, entonces, después de todo lo que estoy hablando, ¿qué necesitamos? ¿Saben qué necesitamos? Diga, necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. La persona natural no la tiene. La persona natural no la La tiene. persona que siendo cristiana no abrió su corazón no lo tiene. No. Nicodemo no lo tenía. Era maestro, pero no tenía. Tenía la letra, pero no tenía lo que tenía que tener, la mente de Cristo. ¿A dónde lo dice? Versículo 15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cómo que no es juzgado por nadie? ¿Pero quién se va a creer? ¿Qué te cree el dueño de la verdad? Sí, porque la verdad es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿uno se puede creer el dueño de la verdad? Sí. Yo puedo decir que sí. Pero ¿cuándo puedo decir que sí? Cuando es Mira, cruño. cuando te quemaste la pestaña de Génesis y Apocalipsis, diga conmigo, cuando te quemaste la pestaña de Génesis y Apocalipsis, Cuando te quemaste las pestañas de Génesis a Apocalipsis. y le pediste al Señor discernimiento Y le pediste al Señor discernimiento. Sabiduría. Sabiduría para el mayal. para el mayal. Entonces, para poder hablar en un término parabólico, para hablar en términos de parábolas, para hacer una alegoría o hablar un término espiritual, solamente te van a entender los espirituales. Amén. Entonces, ¿qué se necesitaba? La mente de Cristo. Entonces, el versículo 16, ¿qué dice? Porque, dice el vecino y pregunto, ¿quién conoció qué cosa? De la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice. Es decir, a ver, ¿vos conociste la mente del Señor? Sí, no, sí, no, sí, no. Ah, bueno, vos sí, vos no. ¿Quién la instruirá? ¿Y qué termina diciendo el apóstol Pablo? Más. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, Amén. Esa palabra suena muy lindo, pero hay que Amén. tenerla. Sí, eso. O sea, suena muy lindo. Es como decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero si Cristo vive en vos, ¿por qué tenés esos comportamientos? Diga, la lucha de la carne. La lucha de la carne. Bueno, entonces ahí hay que hacer lo que el Señor enseñó. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, dijo en Mateo 26. Entonces, orar al Padre para vencer esas cosas. Pero más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué hace la mente de Cristo? Ya lo que estamos haciendo en este momento acá. Lo que estamos haciendo en este momento acá. Nos lleva a hablar de su palabra. Amén. Y a Sí, salvar Señor. almas y a instruir a través de la verdad. Amén, queridos hermanos. En Proverbios capítulo 1, ya que estamos hablando de Proverbio, ¿qué nos dijo la base del Salmo 78 por el que están sumando versículo 2 mientras yo leo Proverbios 1:6? Dice, para entender proverbio y declarar palabras de escuchen lo que dice acá, para entender proverbio
y declaración, palabras de sabios. O sea, los proverbios son palabras ¿de quién? De sabios. ¿Y qué significaba la palabra mashal? Refrán, dicho, sabio en enseñanza. Es sabiduría con enseñanza. Significa mashal, proverbio y también. Bien, ahora, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Cómo profundo? Claro. El Señor cuando hablaba que decía, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Y estaba hablando de la iglesia ahí o de los mundanos? No, de la iglesia, diga. De la iglesia. Estaban 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Se acuerdan de esa palabra? Sí, sí. 5 acumularon aceite y 5 no. Y entraron a las bodas. Pero tardándose el esposo, ¿quién se durmió? Las insensatas. No todas, dice. Ese otro todas, error, ¿ves? sí, Todas las 10 se durmieron. Pero cuando llegó el esposo, rápido encendieron sus lámparas, la que tenían. que y las tenían otras aceite. cómodas. Cómodas, que son los cómodos que no se quieren ni congregar ni escuchar la radio, ¿no? o escuchar Pastor Ferreira, no acumulan aceite, ¿verdad? Entonces no entraron a la boda y quedaron afuera. Esa era la representación de perder el reino de Dios. Pero él hablaba en esos términos, parabólicos. Así un montón, todas las parábolas del Señor eran proverbios, eran palabras sabias y profundas que no la podían entender. Y vuelvo a repetir que es importante, solamente le entendían lo que habría en el corazón. Había que entender con el corazón. En el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Amén. Por eso es que en Eclesiastés capítulo 12, que es el último capítulo, versículos 13 y 14, dice que el todo del hombre es el temor de Dios. Pero el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Vos crecen en sabiduría, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor, que es una reverencia, que es un respeto. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ahí entramos a lo que yo siempre explico. Cuando quiero explicar y enseñar a alguien que sé que no está sabiendo qué significa porque no asimiló, no estudió un montón de cosas o no se le reveló, ¿en qué se convierte? En un insensato. Porque los insensatos desprecian la sabiduría. Es más, a mí me tocó personas que digo, pero para que te lo quiero explicar, deja que te dé el texto. No me interesa tu texto bíblico. No, pero es para... No me interesa. No me interesa. Y uno quiere, ¿viste? Y el Señor es lo mismo, él quería explicar, lo terminaron matando por querer predicar la verdad del Padre. Para los que están sumando, el título es Mashal, los proverbios sabios del Señor. Así va a quedar registrada también en el canal de YouTube, queridos hermanos, luego para compartir. El que quiera esta enseñanza, se comunica con nosotros al 11 31 56 60 66, la vamos a estar mandando. Amén. Amén. ¿Qué nos dijo el Proverbio 78:2? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Muy bien, proverbio del hebreo mashal. Ahora, en Ezequiel capítulo 17, versículo 21, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, en el versículo 1 y 2, versículo 1 y 2, Ezequiel 17, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, quiere que propon una figura, dice, y tienes que componer parábola en la casa de Israel. Compón una parábola. Y a continuación, ¿qué hace el profeta? Diga, guiado por Dios, describe una parábola. Parábola. Ustedes después le dan completo, yo por los tiempos no, pero es muy rico. Pero ahí, ¿qué está haciendo? ¿Quién puede entender esa parábola? Era difícil. Solamente a quienes Dios les daba para que la entiendan. Entonces de ahí ya se estaba preparando el terreno de la forma, como dice el Salmo 78, que iba a hablar el Señor. La forma, o sea, la sabiduría que tenía Salomón. A Salomón, venían de los reyes de todo el mundo a visitarlo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué venían? Porque tenía, por sus proverbios, por la sabiduría que tenía, ¿verdad? Hasta que se portó mal. Bueno, ahora... En Números capítulo 23, tomen nota, versículo 7, vamos a otro ejemplo más, dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, que estaban queriendo que maldigan a Israel. Entonces una pregunta dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Entonces, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando que acá, una vez hice una enseñanza sobre este Balac y también puse el ejemplo de que muchos
creían que era un profeta de Dios. No, este es el que le habló el burro, porque estaba haciendo mal las cosas. Este era un hombre el cual le pagaban para maldecir a los pueblos, a las naciones, y tenía un poder que se cumplía. Entonces lo querían contratar, ¿para qué? Para que maldiga a Israel. Pero el Señor se le manifestó y que él se da cuenta de que ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Diga, no era ningún tonto. No era ningún tonto. Sabía que se le venía la noche negra. Entonces se enojaban los reyes porque decían, pero te estamos pagando, te estamos ofreciendo el oro y el moro para que lo maldigas y vos lo terminás bendiciendo. Es más, lo terminabas bendiciendo porque no podía. Después pues, se portó mal, usó otra estrategia creyendo que iba a burlar a Dios y terminó mal también Balac. Bueno, ustedes lean lo completo, yo voy a poner un ejemplo porque dice, y tomó su parábola. Entonces, ¿qué estamos observando que tenía también este hombre? Que tenía dichos, refranes y hablaba en términos de sabiduría. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab. Entonces, vemos acá que Balac, rey de Moab, viene a ser los moabitas, la descendencia de Lot y de sus hijas. Ven, maldíceme, ¿a quién? A Jacob. Entonces, cuando uno observa todas estas escrituras, queridos hermanos, quiero que lo lea de nuevo completo. Está ahí el número 23.7, ¿no? 23.7. Sí, 23.7. No estaba ahí. Bueno, no importa. Sí, no importa. Ahí estoy. El número 23, versículo 7. Ahora quiero hacer un agregado ahí que es muy importante. ¿Lo leo? Sí. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Muy bien. Entonces vemos que Balaam, que lo están contratando para hacer cosas malas, Dios de alguna forma quería salvarlo a este tipo. Porque tenía cosas que... Hay muchas personas que tienen dones. Hay muchas personas que tienen dones. Y lo convencen con plata. Y los convencen con plata. Y trabajan para el enemigo. Dios le dio su oportunidad. Por eso hasta el burro le habló. Le apareció el ángel del Señor. ¿Entendió ahí? Sí. Pero después no. O sea, después ya no hubo más. O sea, no dice más la Biblia que apareció alguien. No, se dio cuenta que ya su corazón se cerró y termina mal la historia de este hombre. Bueno, para ir terminando por el tiempo. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿en qué lo tenemos que instruir? Instruye al niño en su camino. En Juan 14:6 se dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿a dónde lo tenemos que llevar? Al camino del Señor. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan que del griego es cena del Señor, Pablo enseñaba. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba. ¿Qué día? El primer día de la semana. Entonces, desde el primer día del domingo en adelante hay que enseñar, escuchar una enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, en la forma que hablaba era también difícil, abrir bocas en proverbios, en parábolas, son dichos sabios de enseñanza. Y eso hace que el corazón se habla. Vamos a orar, querido Bruno. El Señor, queridos hermanos, para la parte final, me dio Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35, en donde encierra todo este mensaje. Y el mismo Señor dice, escribe Mateo en el Espíritu y dice, todo esto habló Yeshua, Jesús, por parábolas a la gente. Y sin parábolas no hablaba. ¿Cómo? Sin parábolas no hablaba. ¿Y qué dijo el Salmo 78:2? Abriré mi boca ¿en qué? En proverbio. Entonces, parábola, ¿qué era? Mashal, proverbio, ¿qué era del hebreo? Mashal, lo mismo. Entonces, todo esto habló Yeshua, Jesús, en proverbios. Entonces, si yo predico de esta forma, que parece rara, ¿le estoy copiando algo al Señor? Y sí. La respuesta es sí. No se trata de quedar bien con el oyente. Con el hombre, claro. Tu casa, tu auto, tu esposo, tu mejor vacación, no se trata de eso. Todo esto habló Yeshua, Jesús, por parábolas a la gente. Entonces tenemos que copiar el patrón, la mente de Cristo. Y sin parábolas no le hablaba. Entonces, si alguien no me entiende, yo no tengo la culpa. Tiene que abrir el corazón la persona. El que tiene oído para oír, que oiga. Por eso él decía que tengo oído para oír, que oiga.
Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y acá va a citar, ¿qué va a citar en Mateo 13:35? Diga, el Salmo 78. El Salmo 78. Porque ¿qué dice ahí? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas. Pero en el Salmo 78:2 te va a decir otro. Ahí dice proverbio y no dice parábola, diga, porque no sabe qué significa mayar lo mismo. Porque no sabe qué significa. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas. Diga, hay cosas escondidas. Hay cosas escondidas. Ahora, si algo está escondido, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarlo, hallarlo. Entonces uno lo busca, lo encuentra y lo comparte. Amén. Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas. ¿Desde dónde? Desde la fundación del mundo. Diga, y ahí entendemos. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Te mostraré cosas grandes y ocultas. Te mostraré cosas grandes y ocultas aún no conoces. Que aún no conoces. Amén. Gracias, Señor. Sponsor. Padre Celestial, gracias, Señor. Bendigo Gracias, a cada uno de los Señor. oyentes. Nosotros ahora nos quedamos acá a compartir los mensajes que nos llegan a través de los WhatsApp. Nosotros nos despedimos. Esto queda registrado en nuestro canal YouTube, Clase Bíblica Ferreira. También creo que queda en el YouTube de la radio 94.1. Nos ha acompañado en la consola del sonido nuestro querido Bruno. Gracias, querido Bruno. En la mesa de trabajo nos ha acompañado nuestra querida Gaby. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Nos encontramos en la próxima enseñanza. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio. Y como siempre os digo, ¿qué os digo? ¿Están preparados para más? Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.